José Gutiérrez González, caraqueño, luchador social desde joven, es el hermano mayor de dos. Licenciado en Administración, mención Recursos Humanos y también en Trabajo Social, especialista en Ideología Política y Gerencia Pública. Fundador del Congreso Bicentenario de Estudiantes Bolivarianos. Desde su juventud milita en las actividades políticas. Delegado del PSUV por el municipio Chacao. Ha tenido relevancia en diversos cargos políticos, comisiones y direcciones. Diputado principal en el periodo 2018-2022. Actualmente trabajador del Consejo Legislativo del Estado Miranda y parte del equipo político municipal del PSUV en Chacao. Bienvenidos y bienvenidas, Cenando con Blanca por ANTV. Hoy tenemos como invitado especial a un joven luchador, Freddy Gutiérrez. Freddy José Gutiérrez González. Freddy, ¿por qué? Mira, mi papá se llama Freddy también. Y resulta que, bueno, mi papá después de cierta edad también nos dio un hermanito que también se llama Freddy. Mi hermanito Freddy Gabriel, mi papá también es Freddy José. Y bueno, este servidor Freddy José Gutiérrez González. Junior, me decían Junior antes de que naciera mi hermanito, ya no soy Junior. Ya te tumbó, como dice, sí, estoy en las familias venezolanas, cuando ya... Desplazado. Desplazado totalmente porque ya hay un bordón. Así es. ¿Cómo se define Freddy hoy por hoy? Mira, hoy por hoy yo puedo decir que una persona disciplinada, respetuosa, creo que todo lo que es la revolución lo ha impregnado uno de amor por los demás, amor, bueno, porque todo lo que uno hace a diario, todo lo que yo hago a diario, de verdad que siempre es para buscar la manera de ayudar a las demás personas, con las herramientas que uno mismo tiene, que yo mismo tengo como individuo, como profesional, como ser humano, y bueno, y con las herramientas también que nosotros podemos direccionar para que la gente pueda ser atendida. Entonces te diría que soy una persona, siento que soy disciplinado, respetuoso, amoroso, leal, soy muy leal, me encanta ser leal, y una persona que tiene los pies bien puestos en la tierra, que entiende toda la coyuntura política, incluso nacional, internacional y bueno, y comunal, vecinal, porque cuando uno va a una comunidad y uno escucha a las personas que de repente tienen algún tipo de carencia ante, bueno, este poderoso bloqueo, las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales que han impactado fuerte en la población, uno también uno es empático, uno se pone ahí en los zapatos de la persona y entiende lo que está pasando. Yo creo que eso ha abierto mucho mi corazón como persona, mi corazón, y bueno, y como trabajador social también, uno también en ese momento universitario, uno aprendió a estar en el zapato de los demás y a buscar la forma, bueno, de resolver las cosas y de que las personas puedan resolver sus propios problemas también. Hablemos de la niñez, de tu niñez. Okay. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, yo diría que, bueno, fue una infancia, estuve, mi familia, padre y madre, en matrimonio juntos. Ellos en algún momento tuvieron un divorcio, pero después nuevamente volvieron. ¿Qué edad tenías? Entonces, wow, tendría yo 8 o 9 años de edad, hace bastante. Una edad fuerte. Sí. Para una separación de los padres. Sí, pero a mí de verdad que no me afectó, porque fue una relación bastante respetuosa, no hubo mayores dificultades, más allá de lo que ellos tenían, que uno ahora como adulto lo entiende, ¿no? De lo que ellos habrán tenido como pareja. Sin embargo, hoy en día siguen siendo grandes amigos y van, o sea, siguen juntos, pues. Como dice por ahí, juntos pero no revueltos. Y creo que en mi infancia yo fui una persona de verdad bastante feliz. Tuve acceso a la educación en momentos donde incluso, bueno, en momentos donde el comandante Chávez no había llegado y no era fácil, pues, el tema de la educación, estaba en proceso incluso de tratar de privatizar de esa educación primaria, pero yo tuve acceso a una educación justa, una educación, en este caso fue privada, en algún momento fue pública, un momento cuando estuve en Barquisimeto, viviendo en Barquisimeto, estuve allá en una escuela pública, pude conocer también todo lo que es el sector educativo del área pública. Y bueno, estuve en los Scouts de Venezuela, imagínense, llegué en los Scouts, yo creo que fue uno de
de mis principales momentos donde aprendí a, bueno, a liderizar ciertas cosas. Tuve que ser en la manada, que es un proceso de los scouts, que son los jóvenes más chiquiticos. Después en la tropa, fui el jefe de una patrulla de los scouts. Y así como eso, bueno, infinidad de cursos, de cosas donde los padres siempre lo meten a uno. Mira, el béisbol, el karate, el taekwondo, la natación. O sea, tuve, verdad, gracias a Dios, tuve acceso a ciertas cosas. Pero también algo que marcó mucho la vida. Siempre, yo recuerdo que mi papá siempre me llevaba, mi papá todavía está vivo, mi mamá también, gracias a Dios, pero siempre me llevaban a los desfiles militares del 5 de julio. Del 5 de julio. Incluso me tocó varias veces calarme ahí a Carlos Andrés y a Caldera quedándose dormido, eso nunca lo voy a olvidar, quedándose dormido en pleno desfile militar, porque nosotros siempre agarrábamos el palco que estaba del otro lado, pues al frente del palco presidencial para ver la cosa, pero claro, lo que quería decirte con esto no era eso, sino simplemente, bueno, el desfile militar, los aviones, los militares, entonces yo sí, eso fue como que... Toda la maniobra militar. Sí, siempre me gustó el mundo militar y bueno, tuve la oportunidad de ingresar en el Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, me enamoré de esa área militar y bueno, por cuestiones de que en ese momento el Liceo Militar Gran Mariscal de Ayacucho, ubicado en Ruiz Pineda, era interno. Y bueno, era un poco más fácil para mí, en ese momento vivía en Palo Verde, ¿verdad? Imagínate, eso es de Palo Verde a Ruiz Pineda, es un trayecto bastante largo, pero yo estaba interno. Llegó el momento que lo cambiaron a semi-interno y tenía que todos los días levantarme a las 3 de la mañana, acostarme tarde. En el tema militar, bueno, hay que pulir la villa, hay que pulir los zapatos, el uniforme impecable, planchadito, eso quitaba mucho tiempo. Más el tema de los estudios, bueno, ya al ser semi-interno, pararse todos los días temprano, acostarse tarde. Y eso era una rutina mañana y tarde, porque en la tarde eran las cátedras bolivarianas. Llegaba a la casa súper cansado y bueno, creo que hasta ahí llegó el mundo militar. Después de que salí del Gran Mariscal de Ayacucho, no seguí más con ese tema. Pues ya empezamos con todo el tema del sector universitario, que bueno, ya te contaré esa otra historia. ¿Una travesura de Freddy? ¿O alguna travesura? Uy, son muchas, yo era tremendo. Pero muy tremendo, eso, pero travesura. 2 nada más, compártelo con nosotros. Bueno, me acuerdo, yo siempre tuve hámster, los ratoncitos, que no tienen cola, y yo a veces los soltaba en el edificio o los soltaba en un carro para que asustaran a la gente y pensaran que era un ratoncito. Y resulta que como era como un peluche chiquito, a la gente más bien le gustaba, pero era una travesura que a mí me gustaba hacer a cada rato. Entre esas, bueno, muchas más que creo que no las puedo decir públicamente. Te faltó una. Otra travesura. Preguntas a veces son un poquito complicadas. Que me recuerda, bueno, una que a veces hacía habitual, yo era un poquito malo con mi hermana y le colocaba cosas raras en el cepillo dental, cosas, no sé, que sí, ¿cómo se llama esta cosa blanca? Bicarbonato y cualquier cosa que encontrara yo en la cocina, picante, bicarbonato, se lo echaba ahí en el cepillo dental y bueno, y después usted escucha esos gritos y ya podrá imaginarse el resultado. ¿Qué edad tenía tu hermana en ese entonces? No, ya mayor, debe haber tenido, ¿qué? 20 años, 18, no, mentira, un poquito menos, era la época de Menudo, me acuerdo. De los menudos, que por cierto en estos días van a venir aquí a Venezuela. Están volviendo todos. Sí, todos. Y los que dijeron que no volvían, están volviendo. Como en la campaña que hay ahorita, Venezuela se arregló. Se arregló. Sí, entonces yo recuerdo que incluso a ella la acompañaba a que mi papá la llevara a un concierto que hizo Menudo una vez en el Poliedro de Caracas. Era esa época, ¿no? ¿Cuántos añitos para atrás? Pero ahora hay más conciertos. Sí, Tú te seguro. pones a ver las propagandas y eso es concierto y concierto y concierto. Todos quieren venir a Venezuela, todos Sí. quieren con Venezuela. Era un país que la gente se está dando cuenta, pues la comunidad internacional, los turistas y el venezolano, que no es el país que tanto describen afuera, que la dictadura, Sí. que el régimen. Hemos tenido dificultades, Claro. tenemos dificultades, pero las estamos superando. ¿Algún castigo severo que te haya dado tu papá, que te haya marcado? Bueno, yo creo que en aquel momento... La chancleta. No, ni siquiera existían los celulares. Oye, bueno, el día de hoy tengo 37 años de edad, pero no, de verdad que no, yo no recuerdo que habían celulares, o que yo tuviera un celular o cosas de esas, pero me quitaban el Nintendo. Y eso para mí en ese imagínate. momento era un castigo
no sé, muchos conocerán, El Nintendo. se acordarán del Nintendo, pero algunos que nos estén viendo tal vez ahorita no sabrán ni qué era eso. El Nintendo original, Pero búscalo el en Google, grisecito. en Google, que es un Nintendo. Y le metían el cassette y todo eso. Sí, yo recuerdo, a mí me gustaba mucho un jueguito de ahí que era el Pac-Man, ¿no? Juego, pero que hoy en día lo ve apenas en los teléfonos. Y me los quitaba. Entonces, sí, era un castigo, no era tan severo. Pero me gustaba mucho el Nintendo, era la moda en ese momento. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con las travesuras de Freddy por ANTV, Cenando con Blanca. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Bueno, regresando a esta pausa con más de Cenando con Blanca y las travesuras de Freddy. Tu adolescencia, Freddy. Me hablaste de tu niñez. Ahora tu adolescencia. Bueno, mi adolescencia. Bueno, ya yo te había hablado un poquitico porque el tema de la adolescencia, ya yo estaba en el liceo militar en una etapa, pero antes de eso sí también pasé por etapas de colegio, de liceo. Esa adolescencia, usted me hacía una pregunta tras cámara, cómo era el tema dentro de la educación media. Y de verdad que a mí me gustó mucho esa etapa. Es una etapa que yo ahorita le digo a mi hermano, que tiene 12 años, le digo que la aproveche, que estudie, que saque buenas notas, porque de verdad Que no juegue Nintendo. no, incluso ahorita ya yo también como hermano, me parezco un yo padre, ya uno, ha tenido experiencia y trato de hacer que él no pierda tiempo en ese tipo de cosas que hoy en día, te distraen más y que es muy diferente. Usted me preguntaba que cuántas novias había tenido yo en el liceo. En mi época era distinto a la de ahora. En mi época yo recuerdo muy claro que uno enterarse de repente de que un joven o que un compañero de uno tenía una novia o que una muchacha tenía un novio o peor aún, que de repente entrando a la adolescencia había tenido algún tipo de actividad sexual con otro, con el novio, con la novia, eso era como un veto, era algo como que... Un tabú. Un tabú, Dios mío, no. Era como, hasta lo excluían, me acuerdo, así como que, mira, ella, es menor y estuvo con el novio y no. Es una diferencia de ese momento, aquella época, a la de ahorita. Ahorita pareciera que es al revés. Nosotros hemos visto como los adolescentes ahorita, camisa azul, camisa marrón, beige, ya pareciera que quien fuera distinto a eso, o sea, que quien no tenga novio, que quien no esté... No está a la moda. No está a la moda, exacto, no está a la moda. Y por eso hemos visto que hoy en día, tantos juegos extraños, las cartas, cosas extrañas que están pasando, que el gobierno está haciendo su mayor esfuerzo, ¿no? La violencia en el noviazgo. La violencia. Y si te vas al tema que me decías de lo del Nintendo, oye, los juegos que uno tenía en aquella época en Nintendo, yo creo que lo más violento era encontrar el Pac-Man, ¿te acuerdas? Que hacía así, chaca, chaca, y comía los animalitos, chaca. Eso era lo más violento que había en ese momento. O agarrar a la pistolita, no me acuerdo el nombre del juego, el Nintendo, pero que tú apuntabas a la pantalla y matabas las aves, chaca, y salías y eras como un vaquero, ya. Oye, pero si tú comparas ahora ese momento con el momento actual, donde consigues cualquier tipo, primero que la tecnología ha avanzado, pero, yo a mi hermanito no puedo dejar que compre un juego de esos bélicos donde incluso escenarios de combate, de guerra, son escenarios como Parque Central, Miraflores, la Avenida Bolívar, o sea, ha cambiado muchísimo lo que era esa época, no sé, la época me acuerdo, La Pandilla de los Siete, que era una serie de televisión, La Pandilla de los Siete, las payasitas ni Funifá, Poppy, que eran los payasitos de moda, Candy, Heidi, era otra cosa. Ahora, ¿qué encuentras tú en la televisión? Narcoseries, narconovelas, series o comiquitas que incluso venden a la mujer como un objeto sexual, cosa que debería ser tachado, negado en la sociedad. Novelas, o sea, cosas que lo que hacen es que nuestros jóvenes de ahorita tengan una mente totalmente distorsionada, distinta. Entonces, por eso yo agarro a mi hermano y ahorita lo paro, pues. No lo dejo. O sea, y entendiendo yo ahora, con la edad que tengo,
oye, que hay que tener una juventud que tengamos su mente ocupada. Prefiero que practique deporte, que haga otras cosas que no incidan en esa mentalidad, en que la violencia, que la semilla de la violencia se le funde en su cerebro. Pero volviendo a esa pregunta tuya, ¿no? Mi época es muy bonita. De verdad que muchas amistades, no tenía novia en ese momento porque era por eso que te estaba respondiendo. O sea, yo creo que yo vine a tener la primera novia, así, o algo más allá de lo normal, como a los 18 años. Ya mayor de edad. Sí, de repente un poquito antes, ¿no? Noviecita, pero ya algo cuando va un poquito más allá del noviazgo, a los 18 años. No, en cambio ahorita es totalmente distinto. Ya lamentablemente es distinto y es producto de esa misma sociedad, los medios de comunicación, algunos irresponsables que venden este tipo de cosas y bueno, y la van alienando a la juventud para que, bueno, incluso para que consuman drogas, porque ahora tú ves en una novela, tú ves en una narcoserie, tú ves hasta en una comiquita que el consumo de drogas, el uso de armas es algo normal. Por eso nosotros vemos sociedades como la estadounidense, que veían estos días una noticia, que ahora algunas unidades educativas del estado de Florida están colocando rifles de asalto en unos lugares especiales por si va un tirador, los mismos maestros puedan agarrar el rifle y defenderse. O sea, una algo locura totalmente distorsionado, y no lo está diciendo BTV ni ANTV, no, lo está diciendo medios de allá. Entonces, hoy es una sociedad muy distinta a aquella sociedad. Por lo tanto, yo puedo decir que, bueno, mi adolescencia, la verdad que fue cargada de felicidad, de alegría, de repente tal vez de decepciones, pero fue muy bonita, hubo mucha unión. Yo recuerdo que bajábamos a la plaza donde yo vivía y eso era todos los días a las 4 de la tarde, era que cuando todo un grupo de amigos, que eran muchos, no sé, 60, 70 niños, adolescentes, bajaban a esa plaza después de las 4, cuando que ya habían almorzado, habíamos hecho tarea, y todos bajábamos, era a jugar kicking ball, a jugar voleibol, a jugar fútbol, a montar patineta, patín, otro tema, era otro momento, tema deportivo. Ahora, yo hago la comparación, porque es que tengo que hacerla. Ahora claro. tú ves niños jugando cartas, adolescentes haciendo apuestas, cosas totalmente distintas. Ojalá y pudiéramos volver a esos momentos felices. Esa felicidad ahorita no me convence mucho. Te mudas al estado Lara, específicamente Barquisimeto. Sí, nosotros. Y allí tú entras a trabajar, ya adolescente, entras a trabajar a una empresa privada y comienzas a sensibilizarte en referencia a cómo ves los trabajadores, cómo ves ese mundo en lo privado. Mira, fíjate, nosotros tuvo un momento donde nos mudamos a Barquisimeto. Duré poco tiempo en Barquisimeto, algo alrededor así como 1 año y medio, duramos en Barquisimeto, bueno, porque teníamos una expectativa, ¿no? ¿Qué empresa privada fue esa? No, pero no fue en Barquisimeto, que fue en Caracas, fue cuando en Caracas. Retorné a Caracas. Pero en Barquisimeto tuvimos una experiencia, o sea, que teníamos una experiencia de comprar una casa, todo eso, no se pudo dar la posibilidad porque nosotros vivíamos alquilados aquí en Caracas, ¿no? Hacia los lados de Petare, ahí en Palo Verde. Vivíamos alquilados allá y bueno, obviamente Barquisimeto era una ciudad entre comillas más económica, era más accesible para comprar una casita o un apartamento, pero bueno, los objetivos trazados en ese momento no fueron logrados. Entonces nos retornamos a Caracas. Cuando retornamos a Caracas, oye, ya la situación estaba un poquito más fuerte pues, a nivel económico. Mi papá, recuerdo muy bien, eso fue mucho antes de ese momento, pero recordando muy bien, mi papá en su momento, él tenía su apartamento, tenía su buen trabajo y tenía sus buenos ahorros. Yo recuerdo eso, me retrocedió un poquito a la niñez y disculpa, que sé que vamos por la adolescencia, pero en aquel momento de la niñez, yo recuerdo que nosotros podíamos, con el trabajo de mi papá viajábamos mucho, salíamos pues en las vacaciones de mi papá, que eran como que algo así de 20 días, un mes, nos íbamos toda la familia de viaje a un sitio. Pero mi papá cayó en el problema del famoso Banco Latino, de cuando se robaron los ahorros de una que cantidad, más de un venezolano murió de infarto. Muchísimas personas. Infartado, y otros se ahorcaron. Bueno, mi papá por fue esa gracias a Dios tragedia. no hizo nada de eso, pero fue una de las personas afectadas rotundamente
por esa crisis de ese momento. A él le robaron sus ahorros el Banco Latino, de forma irresponsable en la Cuarta República. Volviendo a la adolescencia ahora, eso afectó notablemente la calidad de vida de nosotros. Pasamos de haber tenido una propiedad, un apartamento que vivíamos tranquilos, a estar alquilados. Luego ese alquiler subió, tuvimuvimos que irnos a Barquisimeto, no pudimos, mis padres en ese momento no pudieron comprar nada, retornamos a Caracas y bueno, tuve que empezar a trabajar. Mi primera experiencia de trabajo fue en una empresa, creo que ya hoy no existe, la voy a nombrar porque no existe, pero muchos de los que me van a ver estoy seguro que pasaron por ahí. Se llamaba Atento de Venezuela. Eso era una empresa que es un call center, bueno, uno tenía que atender ahí 120 llamadas diarias. Yo trabajé en su momento en Atento para la campaña de Movilnet y bueno, fue mi primer trabajo, empecé raso y llegué a ser supervisor de ahí. Vamos ahorita a una pausa y continúas contándonos esa anécdota por acá por ANTV Cenando con Blanca. Ya regresamos. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Regresando a esta pausa con más de Cenando con Blanca, hablamos de Atento, que fue tu primer trabajo. Mira, fue mi primer trabajo y el trabajo de algunas de las personas que están aquí también tras cámaras, hablábamos ahorita. Bueno, sí, eso era un call center, consistía en que distintas empresas, contrataban a esa empresa para que les diera el servicio de atención al cliente vía telefónica. Yo trabajé para la campaña de Movilnet y había dos áreas, soporte y ventas, si más no recuerdo. Yo estaba en soporte, me tocaba. Claro, no era yo nada más, estoy hablando que era un edificio que tenía varios pisos y que en una sola sala podían haber 200 personas, todas sentadas con un headset, se llamaba un audífono, pues un headset, y uno tenía un aparatico ahí donde uno atendía la llamada, no la podías cortar. Aprendí mucho, yo te puedo decir que aprendí mucho porque era una empresa muy organizada en el sentido que todo estaba, por decirlo así, en un guión. O sea, el tiempo de llamada, el tiempo que tenía de espera, o sea, era esclavizante también. Pero fue mi primer trabajo y aprendí muchísimo ahí de atención al cliente, porque ahí uno le enseñaban a hablar, a tener un léxico para poder atender a las personas que siempre, el cliente siempre tiene la razón, todavía recuerdo eso. Tenías que tener un tiempo, era un tiempo, no podías exceder de 1 minuto 20 por cada llamada telefónica, recuerdo, que era el tiempo, el TMO. Yo sé que los que nos están viendo, muchos han pasado por esas cosas. Pero bueno, aprendí mucho todo lo que es la disciplina también. La disciplina, la atención, la gerencia. De hecho, subí de ser un empleado normal que atendía llamadas. Luego fue backup. El backup es como el que ayuda al supervisor. Y luego fui supervisor. Pero me pasó algo extraordinario ahí. Recuerdo que había algo novedoso, que era el INSACEL en ese momento, ¿no? Que vela porque los trabajadores cumplan, o el patrón, el dueño de las empresas, cumplan con las normas de seguridad para los trabajadores, todo eso. Y en el caso de ese trabajo, la norma de seguridad era, no dañar el oído, tal, eso tenía varias sus cosas, pues. Pero hubo la primera elección que gané en mi vida, y fue que el INSACEL convocó en todo el país procesos de elección de delegados de prevención del INSACEL. ¿Te postulaste? Me postulé. Resulta que yo era así, así como ves, hablando pico el oro, aquí, allá, y he ganado la elección de mi piso. El delegado de prevención del INSACEL. Ahí entra tu sarampión político. Sí, porque yo simultáneamente, y lo decía tras cámaras ahorita, yo trabajaba 4 horas, porque esa era una empresa que tenía como varios horarios, 4 horas, 6 horas, y creo que era 8 horas y media, que después el comandante Chávez hizo la reducción de eso, ¿verdad? Pero yo agarré ese porque yo estudiaba en ese momento en nuevas profesiones, en una universidad privada, estudiaba la carrera de informática, no la pude terminar. Esa carrera llegué hasta el 5º semestre, era un TCU, no la pude terminar en su momento. Y bueno, ahí yo trabajaba hasta de madrugada, porque había unas cosas que llamaban contrajornadas, y entonces uno le hacían un pago adicional en efectivo. Y bueno, y tuve varias oportunidades de comprar mi motico, después de comprar mi primer carrito, me acuerdo, pero era un esfuerzo tremendo.
Era un esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo que yo hacía en ese momento es el esfuerzo que hoy en día hacen algunos de los venezolanos que han pasado fronteras, que trabajan 12, 15, 20 horas diarias. Yo trabajaba en ese momento así porque tenía responsabilidad de, uno, pagar mi universidad y no andar a pie porque yo vivía en ese momento lejos, ya no estaba en Palo Verde, estaba hacia los lados de Petare adentro en Turumo. Eso es Maricha hacia adentro. Tenía que tener un vehículo porque yo trabajaba de madrugada también. Entonces, bueno, pero lo que tú decías era muy importante. Empezó esa semilla como que, bueno, de la participación, de hablar con la gente. Mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te está tratando el supervisor, el jefe? Entonces, yo estaba en la universidad, recuerdo. Eran ya momentos donde esa etapa ya había, bueno, todo este tema de la oposición, las marchas de la oposición. Eso fue antes del año 2002, del golpe del comandante Chávez. Yo estudiaba en Nuevas Profesiones en ese momento. ¿Qué edad tenías en ese momento? Wow, 18, algo así, a la cuenta. ¿Qué pasa? Que nosotros sí veíamos que había una moda dentro de la universidad de perder clases porque los mismos profesores, algunos profesores, la gente, la directiva de ahí decía, no, mira, hoy no va a haber clases porque se tienen que ya marchar. Pero era la marcha de la oposición contra el gobierno de Chávez. Obviamente yo no iba a nada de eso en su momento, porque no iba. Ya yo tenía, recuerda que yo venía ya con la semilla militar. De hecho, yo conocí una vez al comandante Chávez que visitó, no era presidente, cuando visitó el liceo militar, que era mariscal de Ayacucho. O sea, y ya yo lo había visto en su campaña, yo estaba más chamo, lo había visto en un meeting que hizo en Los Cortijos, una tarima que colocaron en Los Cortijos frente a lo que era el PIN 5, el bowling. Recuerdo muy claro eso. Y digo, él lo impregnaba uno ya de, no sé, de patria, de nacionalismo, de Bolívar. ¿Sabes cómo era Chávez? Uno estaba cerca de él y a uno hasta se le erizaba los pelos, todo, o sea, era impresionante. Sí. Yo venía con eso, obviamente. Una energía muy hermosa que uno sentía. Y bueno, y así fue transitando mi universidad, mi primer momento. Trabajé también en un cine. El cine existe, por eso no digo cuál era, pero aprendí mucho en ese cine. O sea, todo, creo que ahorita es uno de los mejores cines del país. En ese cine también aprendí como que todo el tema administrativo, ¿verdad? Porque yo en el cine trabajaba en la parte de concesiones, que son los que venden las cotufas, todo eso. Entonces todo eso tiene, bueno, todo lo que es la administración de la vitrina, la administración del depósito que está atrás, cada refresco que se despachaba, bueno, no se contaba era por el líquido, sino por la cantidad de vasos que te entregaban. O sea, todo era en una lista, todo tenía un checklist. O sea, uno aprendió también a organizar, que hoy en día, obviamente, eso me ha ayudado mucho con todo el tema de la administración pública. Cuando he tenido algún tipo de cargo público, bueno, las partidas, las 401, todo eso, de verdad que me ayudó muchísimo eso. Y más allá de eso, sino la disciplina, la puntualidad y lo que es lo pulcro, porque cuando uno terminaba esa jornada laboral, ¿verdad? Así como cuando terminemos ahorita cenando con Blanca, bueno, había que limpiar todas las máquinas, había que limpiar el piso, no tenía que limpiar y salía a ir a las 2, 3 de la mañana, todos los días. Una super explotación. Sí, era un trabajo explotador, pero sí aprendí mucho de ahí. Mucho, ¿verdad? Porque te venían los jefes, los supervisores, agarraban hasta un guante blanco y lo pasaban por la máquina de las cotufas. Imagina cómo tenía que quedar eso después de que, bueno, del poco aceite de las cotufas. Pero en mi formación, yo le doy muchas gracias a esos trabajos que eran explotadores, no se los deseaba a nadie, pero sí aprendí muchísimas cosas ahí, que bueno, obviamente más adelante cuando me pregunte, bueno, en la administración pública terminé de pulir todo y en este mundo donde estoy hoy, bueno, ya creció otra cosa en mi corazón. ¿Cómo entras a la política? Mira, yo no pude terminar la universidad, la de Nuevas Profesiones, por ese mismo tiempo. Era el preludio del año 2002, del golpe del comandante Chávez, el 11, 12 y 13 de abril. Todavía recuerdo cuando en Nuevas Profesiones ellos convocaban a esa marcha y ahí fueron estudiantes. Ya va, que no me quieren regalar café, ¿vale? Regálame un cafecito por allí, ¿vale? A mi productora. Bueno, ahí yo recuerdo muy claro cómo manipulaban a los jóvenes para usarlos como carne de cañón para esas movilizaciones. Yo estaba totalmente en desacuerdo de eso, ¿verdad? No pude seguir pagando la universidad y empecé a estudiar en el Colegio Universitario de Caracas, hoy UNEXCA. Empecé a estudiar la carrera de Trabajo Social. Y bueno, ya acuerda que yo venía con
ya pensando, ya había pasado el golpe contra el comandante Chávez del 11 de abril, ya yo mismo me había convencido de que había sido un total montaje, porque bueno, soy caraqueño y sé cuál era la ruta donde la oposición supuestamente había subido, que nunca subió, la avenida Baral. Ellos se fueron por la parte de atrás, por la avenida Sucre, para llegar atrás de Miraflores, y no que los pistoleros de Pentayaguno, que son pistoleros, eran héroes que se estaban defendiendo contra la policía metropolitana, que bueno, que estaba Así ahí. es, estaba Alfredo Peña al frente de Alfredo eso. Peña al frente de eso, pero ya yo Y estaba eso. Miquilena le estaba bajando las líneas, Así es. el imperio norteamericano. Y yo en casa, hablando con mis padres, "Oye, esto no es así, esto es mentira". Lo cierto es que, bueno, no pude pagar la universidad, no pude seguir estudiando esa carrera, me cambié a la UNESCA, que era el Colegio Universitario de Caracas, y empecé con el liderazgo estudiantil. No había centro de estudiantes en ese momento, no se hablaba todavía de consejos estudiantiles, del poder popular. Entonces, bueno, vamos al centro de estudiantes, empecé a motivar a la gente, no sé qué, y bueno, y me volví un líder estudiantil con un resto de compañeros en esa generación que, bueno, nos llevó incluso a organizar el Congreso Bicentenario de Estudiantes Bolivarianos. Está el compañero Héctor Rodríguez, el compañero Jason Guzmán, todos los con Mervin Maldonado, todos los compañeros que, bueno, que hoy ya usted lo conoce, son diputados, son ministros, son gobernadores, que es parte de la camada donde uno viene. ¿Dónde vienes tú? Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Cenando con Blanca y de Freddy's. Ya regresamos. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Bueno, regresando de esta pausa, mira, el cafecito me lo trajeron. Que no quieren atender a uno, ¿vale? Mi productora, hoy me ibas a hacer el café. Salir un Cenando con Blanca sin tomar café, de verdad que no me lo perdono. Me estabas contando sobre tu vida estudiantil. Sí, bueno, empiezo a tomar ese liderazgo en la universidad. Eran momentos de movilización en el país, eran momentos de movilización, y bueno, ahí aparece uno de mis grandes mentores, el profesor Aristóbulo Istúriz. Ah. El profesor Aristóbulo en ese momento era primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pero bueno, conoces a Aristóbulo, estaba en todos lados se movían todo, y bueno, tenía un gran aprecio. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Bueno, y tenía un gran aprecio por el eje metropolitano, ¿verdad? Todo lo que es Baruta, Atillo, Chacao, que Chacao, donde yo arranco a hacer política fuerte, porque bueno, era donde estaba la universidad. Y yo era un líder ahí y yo movía muchísima gente, o sea, los estudiantes muy activados. Nosotros sacábamos hasta 10, 15 autobuses de la universidad, esos autobuses gigantescos que nos prestaban, sacábamos a los muchachos. Y bueno, el profesor empezó a verlo a uno, luego nos reunimos muchas veces, y bueno, y luego no pasaba un día en que yo no viera al profesor, que no lo visitara aquí al despacho, que no habláramos de política, uno de los grandes mentores. En medio de ese trayecto yo ingreso en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Empiezo de una vez como el primer organizador que llevaba, o sea, el jefe del partido, pues en el municipio de Chacao, del partido, no de la juventud del partido. Yo era el organizador y electoral, porque en ese momento la comisión era No pasaste por la juventud, sino directamente al partido, directamente al como le PSUV. llaman, partido adulto. Al partido adulto. Luego de ahí, para ir resumiendo, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, yo estaba con el profesor Aristóbulo, luego se me hace la propuesta también por parte de él, por parte del capitán Diosdado, que era el presidente de la Asamblea Nacional, y bueno, empiezo a conocer a Darío Vivas. Darío Vivas, otro mentor más. Un mentor más que, bueno, me formé con él en el área Unos de mentores comunicación. cuarto bate. Sí, de verdad que sí. Me formé con él aquí porque tuve la oportunidad de tener un programa aquí en ANTV casi 5 años, un poquito más de 5 años, el programa En la Movida. En el programa En la Movida, bueno, ahí hacemos una fusión perfecta con el compañero Jeffrey Argüello, que hoy en día está trabajando con el gobernador Freddy Bernal, de la casa, pues, periodista, extraordinario periodista, la compañera Carmen Victoria Turmero, que también está ahorita haciendo grandes trabajos. Luego, más adelante ingresa la compañera Rosemily Rosa.
también. Entonces era un equipo que, bueno, viajábamos por todo el país, hacíamos los programas en las plazas Bolívares, toda la juventud pasó por ese programa, La Movida, y eso me lleva a convertirme en un comunicador alternativo. Ese comunicador alternativo, bueno, hizo un trabajo donde, bueno, los líderes también lo captaron a uno. Yo estaba en ese momento trabajando también en el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, ¿verdad? Estaba la ministra Maripili en ese momento, que fue la que fundó pues el ministerio por instrucción del comandante Chávez. Luego hubo un cambio, entró el compañero Héctor Rodríguez como ministro de Juventud, y bueno, ahí ya yo empiezo a hacer vida con todo el equipo de Héctor, todo el equipo, el que siempre lo ha acompañado desde la UCB, ¿no? Y de otras trincheras de lucha, y bueno, me empiezo a mezclar con todo el equipo de la juventud, y entro a la juventud del partido. Ahí es el momento donde yo entro a la juventud del partido, empiezo, bueno, como empezamos todos los militantes, de todos los trabajos de calle, no sé qué, y bueno, y poco a poco, el compañero Lenín Sosa, que hoy en día es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Miranda, una persona, es doctorado de la UCB, una persona brillante. Él, bueno, yo me convertí como en su mano derecha porque él era el comisionado de comunicación, propaganda y agitación de la Dirección Nacional de la JPSU. Él ya tenía que tener otras responsabilidades, llevar la comisión de profesores universitarios, y bueno, este señor llega a la Dirección Nacional, bueno, gracias también a todo ese trabajo que se había hecho. Has tenido varias responsabilidades institucionales. ¿Las mencionas rapidito? Sí, claro, en esa Dirección Nacional de la Juventud del Partido, 4 años. Estuvimos ahí llevando las comunicaciones a nivel nacional con todos los equipos en todos los municipios, en todas las parroquias. Fuimos creciendo y bueno, eso uno a medida que ya tenía la profesión, todo esto, ya era trabajador social, ya graduado. Empecé a estudiar administración más adelante me gradué de licenciado en administración. Ahorita ya estoy terminando la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa, pero en medio de eso, bueno, fui director de Relaciones Interinstitucionales de la Defensa Pública, fui coordinador nacional en el Ministerio de la Juventud, coordinador nacional en el Ministerio de la Juventud y Deporte de Participación Protagónica de la Juventud. Bueno, es que tantos trabajos por donde he pasado que... Y recientemente fuiste legislador. Bueno, me vengo un poco ya para acá, pues para esta fecha. Hemos mantenido en el equipo, ¿no?, de Miranda, ganamos la gobernación de Miranda con Héctor, apoyamos siempre la campaña, luego ya trabajando ahí apoyando el tema de seguridad ciudadana con el compañero Lenín, con el compañero José García Pinto, que es el director de la Policía de Miranda actualmente, con el gobernador Héctor, con todo ese equipo, y bueno, eso nos ha llevado a consolidar un liderazgo, ¿no?, partidista y un liderazgo también institucional en las comunidades, y bueno, eso me llevó en su momento a ser candidato a diputado del Consejo Legislativo de Miranda. Ganamos con 49.000 votos en lo que es Baruta, Atillo, Chacao y la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre. Como legislador, bueno, impulsamos leyes de convivencia y paz ciudadana en el Estado, todas las leyes que se impulsaron, todo lo que se hizo como legislador, usted lo sabe muy bien. Y bueno, y luego candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la alcaldía de Chacao. Todo esto obviamente fue con un proceso de primaria, todo el proceso que ya todos conocemos, y actualmente gané también el tema de la delegación, soy delegado del PSU en este momento, el 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y bueno, dando todos los aportes necesarios en este proceso también de renovación de las bases. Este sábado fue la elección de los propulsores. De los propulsores. Y este sábado, calle, los jefes de lo calle. dijo el presidente, todos tenemos que estar ahí en la calle desplegado para elegir nuestras bases. Y después, bueno, jefes de VC, jefes de comunidad, luego vendrán la conformación ahora de los equipos políticos municipales, parroquiales y regionales. Estoy enamorado de mi partido. Sigo enamorado de mi partido, cada vez de verdad que hacemos las cosas mejor, nuestros dirigentes de verdad que cada vez toman más al poder popular. Fíjate que las asambleas, quienes se están eligiendo es la gente de las bases, ellos mismos se están eligiendo. No hay línea, no puede haber línea. La línea es que no hay línea. La línea es que no hay línea. Y mire, el futuro, yo creo que el futuro es muy hermoso, lo que viene. Vemos, bueno, un escenario geopolítico internacional donde gana un presidente de izquierda en Colombia y anunció que va a aperturar las fronteras, probablemente va a ganar Lula en Brasil, es decir, estamos venciendo. Estamos seguros lo de Lula. Sí, pero estamos venciendo los tiempos difíciles donde nos han llevado algunos irresponsables de la oposición que hace poco estuvieron ahí en la Asamblea Nacional y que no hicieron nada, que incluso desmontaron en su momento este canal.
Así Yo dejé mismo de es. tener el programa En la Movida en este canal porque ellos hicieron desastre con los equipos, con el personal, y no lo pude seguir teniendo con el resto del equipo. Desmantelaron esto. Desmantelaron como Cuando, lo hacen cuando con lo todo. rescatamos, bueno, ya la maldad estaba hecha. Ahora puedo cenar con Blanca. Ah, ya vamos, claro, ya vamos a cenar. Te voy a hacer Bueno. una serie de preguntas. Freddy, ahora, bueno, María Isabel González. Mi mamá, hermosa mamá, bella y hermosa. Ella vive ahorita en los Valles del Tuy, está con mi sobrina, ¿Qué edad está tiene con tu la mamá? perrita. Wow, mira, mi mamá ahorita ya tiene 63 añitos. Joven. Sí, todavía es joven. Mira, vale, cenando Vamos a- con Claudia. Y creo que vamos a cenar sabroso. Vamos a cenar de verdad. Sí, mi mamá muy bella, hermosa, mi papá igual, 73 años tiene mi papá, ambos trabajadores, luchadores, bueno, allí estamos, una familia unida. Liceo Monseñor Arias. Ah, también estuve en el Liceo Militarizado Monseñor Arias, ahí hice mi primaria, en las filas de Mariche. Ese liceo ya no existe, hoy es la ELAN, donde era el Liceo Monseñor Arias, hoy es la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende. Una frase cuando comienzas el día. Buenos días, porque es lo primero que hago, sí. Antes de cuando yo reporto y pongo ahí a la gente de la VC, a alguna comunidad, el equipo político, en mi propia casa es buenos días. Una canción. Una canción. Una canción que me guste. Mira, ¿sabes algo? Lo voy a confesar porque aquí ya uno habla abierto. Me gusta mucho la música urbana. Toda la música urbana. El mejor programa de la televisión venezolana. Oye, aló, presidente. Sinceramente, mira, estuve recientemente en una entrevista en Venezolana de Televisión y uno, bueno, le da como una energía positiva cuando pasas por el stand de aló, presidente, porque eso es lo que, por ejemplo, a mí en lo personal, bueno, formó esa semilla revolucionaria. Chávez fue el que vino a reivindicar todos, símbolos patrios, la Carta de Jamaica, Congreso de Angostura, o sea, todos los ideales bolivarianos, zamoranos, de Simón Rodríguez, todo, a lo presidente. Bueno. De verdad que sí. Ya vamos despidiendo el programa, ya vamos a cenar. Cuando el televidente ve la mesa, porque sabe que ya es el último segmento. Para despedirte, ¿qué le dirías a esos jóvenes? Bueno, mira, más allá de los jóvenes, a todo el país, hemos vivido los tiempos más difíciles en la época actual. Tiempos de bloqueo, tiempos de sanciones, tiempos de pandemia y hemos salido adelante. Tengamos fe, tengamos esperanza, que en este preciso instante, en medio de la tormenta, en medio de todo ese escenario nublado, oscuro, se está abriendo un túnel y se está viendo el sol al final. El túnel cada vez se abre y ahí está, bueno, el país que tanto soñó Bolívar, que tanto soñó el comandante Chávez, el país que soñamos todos nosotros, un país próspero, un país seguro, un país, bueno, donde tengamos acceso a todo, y eso es con la construcción de todo. Los que están fuera del país, bueno, regrésense, porque aquí Venezuela se está arreglando, como lo hablamos al principio. Bueno, todo va muy bueno. Ya cerrando el programa con más de Cenando con Blanca, lo esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche por ANTV. Un abrazo para ustedes. Buen provecho. Gracias. Igual para usted.